La historia del descubrimiento de la electricidad no comienza con máquinas, ni con cables, ni con ciudades iluminadas en la noche. Comienza con la observación paciente de fenómenos simples, casi silenciosos. Durante la mayor parte de la existencia humana, la electricidad fue una presencia invisible, apenas insinuada en relámpagos lejanos o en pequeñas chispas que aparecían al frotar ciertos materiales. No había un concepto que la nombrara con precisión. Había, en cambio, curiosidad. Y esa curiosidad fue el primer paso en un proceso que se extendió a lo largo de más de 2 milenios. En el mundo antiguo, mucho antes de que existiera una comprensión científica formal, algunas personas notaron comportamientos extraños en ciertos objetos. En la Grecia del siglo VI antes de nuestra era, el filósofo Tales de Mileto observó que un trozo de ámbar, cuando era frotado con piel o tela, podía atraer pequeñas partículas ligeras, como fragmentos de paja o polvo. El fenómeno no era espectacular. No producía luz ni sonido. Era un leve movimiento, casi delicado, de materiales que parecían obedecer a una fuerza invisible. El ámbar, en griego, se llamaba electrón. Ese nombre permanecería durante siglos, latente, hasta convertirse en la raíz de la palabra electricidad. Sin embargo, en tiempos de Tales, el fenómeno no fue interpretado como parte de una teoría física sistemática. Era un rasgo curioso de ciertos materiales, algo digno de observación, pero no todavía de una investigación sostenida. Las culturas antiguas también conocían el magnetismo. En regiones de Asia Menor se encontraba la magnetita, una piedra que atraía el hierro. Este fenómeno parecía similar al del ámbar frotado, aunque actuaba de forma continua y no requería fricción. Durante siglos, electricidad estática y magnetismo fueron observados como hechos separados, sin que se comprendiera su relación profunda. En el mundo romano y en otras civilizaciones antiguas, existen relatos sobre peces eléctricos, como la raya torpedo, capaces de producir descargas que causaban entumecimiento. Algunos médicos romanos incluso utilizaban estos peces para aliviar ciertos dolores, aplicándolos directamente sobre el cuerpo. Aunque no existía una teoría que explicara el fenómeno, se reconocía que se trataba de una propiedad natural de ciertos seres vivos. La electricidad, en este sentido, no era todavía un concepto abstracto, sino una experiencia corporal. Durante la Edad Media Europea, el estudio sistemático de estos fenómenos disminuyó en intensidad, aunque en otras regiones, como el mundo islámico, se preservaron y ampliaron conocimientos antiguos. La electricidad seguía siendo una curiosidad marginal. No se comprendía como una fuerza fundamental de la naturaleza. Fue recién en el siglo XVI cuando comenzó a formarse una investigación más organizada. El médico y científico inglés William Gilbert desempeñó un papel importante en este cambio. En 1600 publicó una obra titulada De Magnete, en la que estudió el magnetismo con rigor experimental. Gilbert también examinó el fenómeno del ámbar frotado y observó que no era exclusivo de ese material. Descubrió que otros cuerpos, al ser frotados, mostraban propiedades similares de atracción. Para describir estos efectos, utilizó el término latino electricus, derivado de electrón. Este fue un momento sutil pero decisivo.
Al nombrar el fenómeno, Gilbert lo separó de la mera curiosidad y lo incorporó al lenguaje científico. La electricidad comenzó a perfilarse como un campo de estudio propio. Aún así, su comprensión era limitada. Se sabía que podía producir atracción, pero no se entendía su naturaleza interna. En las décadas siguientes, varios investigadores europeos realizaron experimentos con dispositivos cada vez más elaborados. Otto von Guericke, en el siglo XVII, construyó una máquina capaz de generar electricidad estática mediante la fricción de una esfera de azufre. Al girar la esfera y frotarla con la mano, se producían cargas eléctricas que podían atraer pequeños objetos. Este tipo de máquinas permitió acumular efectos eléctricos más visibles, como chispas breves y ligeras descargas. La electricidad comenzaba a hacerse perceptible de una manera más tangible. Sin embargo, todavía se la concebía como una especie de fluido misterioso. Algunos pensadores imaginaban que existía una sustancia eléctrica que podía transferirse entre cuerpos. Otros proponían la existencia de dos tipos de electricidad que interactuaban entre sí. En el siglo XVIII, el estudio de la electricidad adquirió un ritmo más constante. Los experimentos se volvieron más precisos y los instrumentos más sofisticados. En 1729, el científico inglés Stephen Gray descubrió que la electricidad podía transmitirse a lo largo de ciertos materiales. Suspendió hilos de seda y alambres metálicos y comprobó que la carga eléctrica podía desplazarse a través de ellos. Así se estableció una distinción fundamental entre conductores y aislantes. Este hallazgo permitió imaginar la electricidad no solo como una propiedad local de un objeto frotado, sino como algo que podía viajar. El fenómeno dejaba de ser estático en sentido estricto. Comenzaba a insinuar movimiento. Poco después, el científico francés Charles Dufay propuso que existían dos tipos de electricidad, a las que llamó vítrea y resinosa. Observó que cuerpos cargados de la misma clase se repelían, mientras que cuerpos de clases diferentes se atraían. Esta idea sentó las bases para la noción posterior de cargas positivas y negativas. En este contexto de creciente experimentación, apareció una figura conocida incluso fuera del ámbito científico: Benjamin Franklin. En la década de 1750, Franklin realizó una serie de experimentos con electricidad estática. Propuso que el rayo era una manifestación del mismo fenómeno que se producía en las máquinas eléctricas de laboratorio. Para poner a prueba esta hipótesis, llevó a cabo su célebre experimento con una cometa durante una tormenta. El relato tradicional describe a Franklin elevando una cometa con una llave metálica atada al hilo, observando cómo la electricidad atmosférica producía chispas. Más allá de los detalles precisos, lo importante fue la confirmación de que los relámpagos eran fenómenos eléctricos. El cielo y el laboratorio quedaban vinculados por una misma fuerza. Franklin también introdujo la idea de carga positiva y negativa en lugar de los términos anteriores. Imaginó la electricidad como un fluido único que podía estar en exceso o en defecto. Aunque esta concepción sería modificada más tarde, proporcionó un marco coherente para interpretar muchos experimentos. En la misma época se desarrolló un dispositivo clave: la botella de Leyden. Este artefacto, inventado de forma casi simultánea en los Países Bajos y en Alemania,
permitía almacenar electricidad. Consistía en un recipiente de vidrio con una lámina metálica en su interior y otra en el exterior. Al cargarse, podía acumular una cantidad considerable de electricidad estática, que luego se liberaba en forma de descarga. La posibilidad de almacenar electricidad transformó el estudio del fenómeno. Ya no se trataba solo de chispas momentáneas. Ahora era posible acumular energía eléctrica y liberarla a voluntad. La electricidad empezaba a adquirir una dimensión práctica. A finales del siglo XVIII, el interés por la electricidad se extendió por toda Europa. Se realizaban demostraciones públicas en salones y academias. La electricidad era todavía, en parte, un espectáculo. Sin embargo, al mismo tiempo, se consolidaba como objeto de investigación rigurosa. En este periodo surgió una discusión importante entre dos científicos italianos, Luigi Galvani y Alessandro Volta. Galvani observó que las patas de una rana muerta se contraían cuando eran tocadas con instrumentos metálicos durante experimentos eléctricos. Interpretó este fenómeno como evidencia de una electricidad animal inherente a los tejidos vivos. Volta, por su parte, no estaba convencido de esta explicación. Propuso que la contracción se debía al contacto entre metales diferentes, no a una electricidad propia del animal. Para demostrar su hipótesis, construyó en 1800 la primera pila eléctrica, conocida como pila voltaica. Consistía en una serie de discos alternados de zinc y cobre separados por cartón empapado en una solución salina. La pila de Volta fue un avance decisivo. A diferencia de las máquinas electrostáticas, producía una corriente eléctrica continua. Por primera vez, la electricidad podía generarse de manera sostenida, sin depender de la fricción. Este dispositivo marcó el inicio de la era de la corriente eléctrica como fuente estable de energía. Con la invención de la pila, la electricidad dejó de ser principalmente un fenómeno estático y pasó a convertirse en una corriente que podía fluir de manera constante. Este cambio abrió el camino a nuevas investigaciones que explorarían la relación entre electricidad y otras fuerzas naturales. El siglo XIX sería el escenario de una transformación profunda en la comprensión de este fenómeno. La historia que comenzó con el ámbar frotado estaba entrando en una etapa diferente. La electricidad ya no era solo una curiosidad de laboratorio ni un espectáculo en los salones ilustrados. Se estaba convirtiendo en una clave para entender la estructura misma del mundo físico. Y, de manera gradual, esa comprensión comenzaría a modelar la vida cotidiana de las sociedades humanas. Aunque ese proceso aún requeriría tiempo, paciencia y nuevas generaciones de investigadores. En los años siguientes, la electricidad revelaría conexiones inesperadas con el magnetismo, con la luz y con la materia misma, ampliando el horizonte de la ciencia de forma serena y constante. La invención de la pila de Volta abrió una etapa nueva y silenciosa en el estudio de la electricidad. Ahora era posible producir una corriente estable durante un tiempo prolongado. Esta continuidad permitió observar efectos que antes aparecían solo de manera breve. Los laboratorios comenzaron a llenarse de hilos metálicos, discos superpuestos y soluciones salinas. La electricidad dejaba de ser un destello aislado y se convertía en un flujo constante.
En los primeros años del siglo XIX, varios investigadores estudiaron con atención lo que ocurría cuando la corriente atravesaba diferentes materiales. Se observó que algunos compuestos químicos se descomponían bajo la acción de la electricidad. Este fenómeno, llamado electrolisis, fue examinado con cuidado por el químico británico Humphrey Davy. Utilizando potentes pilas voltaicas, logró aislar elementos como el sodio y el potasio. Estos metales no podían obtenerse fácilmente por otros medios. La electricidad comenzaba a mostrar una relación directa con la química. No era solo una fuerza de atracción o repulsión, también podía transformar sustancias. Esta conexión sugería que los fenómenos eléctricos estaban vinculados a la estructura interna de la materia. Poco después, en 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted realizó una observación tranquila pero profunda. Mientras impartía una lección, notó que la aguja de una brújula cercana se desviaba cuando una corriente eléctrica pasaba por un cable próximo. La aguja volvía a su posición cuando la corriente se interrumpía. La electricidad y el magnetismo, hasta entonces estudiados por separado, parecían influirse mutuamente. El descubrimiento de Ørsted fue confirmado y ampliado por otros científicos. Entre ellos se encontraba el francés André-Marie Ampère. Ampère analizó la interacción entre corrientes eléctricas y mostró que dos conductores por los que circula corriente pueden atraerse o repelerse según la dirección del flujo. Sus estudios establecieron bases matemáticas para describir estos efectos. La electricidad y el magnetismo empezaban a integrarse en un mismo marco conceptual. Al mismo tiempo, el físico británico Michael Faraday desarrollaba una línea de investigación experimental de gran paciencia. Faraday no tenía una formación matemática avanzada, pero poseía una habilidad notable para diseñar experimentos claros. En 1831 descubrió que un campo magnético cambiante podía generar una corriente eléctrica en un circuito cercano. Este fenómeno recibió el nombre de inducción electromagnética. La inducción mostró que la electricidad podía producir magnetismo y que el magnetismo podía producir electricidad. No eran fuerzas independientes. Formaban parte de un mismo sistema natural. Faraday construyó dispositivos simples que convertían movimiento mecánico en corriente eléctrica. Estos aparatos eran los primeros, generadores eléctricos. El principio era directo. Si un imán se movía cerca de una bobina de alambre, o si la bobina se movía dentro de un campo magnético, se generaba una corriente. Este mecanismo permitió imaginar una fuente de electricidad que no dependiera de reacciones químicas, como en la pila, sino del movimiento. La energía mecánica podía transformarse en energía eléctrica. De manera paralela, se perfeccionaron los motores eléctricos. Si una corriente podía producir un campo magnético, entonces ese campo podía generar movimiento. Así, la electricidad se convirtió en un medio para accionar máquinas. El intercambio entre electricidad, magnetismo y movimiento comenzó a describirse con mayor precisión. En la década de 1840, James Prescott Joule estudió la relación entre electricidad y calor. Observó que cuando una corriente atraviesa un conductor, éste se calienta. Midió cuidadosamente la cantidad de calor producida y la relacionó con la intensidad de la corriente y la resistencia del material.
Sus resultados contribuyeron a la comprensión general de la conservación de la energía. Cada uno de estos avances ampliaba el mapa conceptual de la electricidad. Ya no era solo un fenómeno curioso ni una fuerza aislada. Se integraba dentro de principios más amplios de la física. Sin embargo, aún faltaba una síntesis completa. Esa síntesis comenzó a tomar forma en la obra de James Clerk Maxwell, en la segunda mitad del siglo XIX. Maxwell tradujo los descubrimientos experimentales de Faraday en un conjunto de ecuaciones matemáticas. Estas ecuaciones describían cómo los campos eléctricos y magnéticos se generan y se modifican mutuamente. Al analizarlas, Maxwell encontró que predecían la existencia de ondas electromagnéticas que podían propagarse a través del espacio. Calculó su velocidad y notó que coincidía con la velocidad conocida de la luz. Esta coincidencia no fue presentada como un espectáculo, sino como una conclusión lógica de los cálculos. La luz resultó ser una forma de onda electromagnética. Con esta comprensión, electricidad, magnetismo y luz quedaron unificados dentro de una misma teoría. La electricidad dejaba de ser una curiosidad terrestre. Se convertía en una propiedad fundamental del universo físico. Hacia finales del siglo XIX, Heinrich Hertz confirmó experimentalmente la existencia de ondas electromagnéticas. Generó y detectó estas ondas en el laboratorio, mostrando que se comportaban tal como predecían las ecuaciones de Maxwell. La teoría encontraba respaldo en la observación. Mientras tanto, en el ámbito práctico, la electricidad comenzaba a incorporarse a la vida cotidiana. Los generadores eléctricos se perfeccionaron y se conectaron a sistemas de iluminación. Las lámparas de arco primero y luego las lámparas incandescentes desarrolladas por varios inventores permitieron iluminar calles y edificios de manera continua. Las redes eléctricas crecieron de forma gradual. Se construyeron centrales eléctricas que utilizaban turbinas movidas por vapor o por agua. La energía mecánica de ríos y calderas se convertía en corriente eléctrica, que luego viajaba por cables hacia hogares y talleres. El fenómeno que alguna vez fue una leve atracción de polvo se transformaba en un sistema organizado de suministro energético. En paralelo, el estudio teórico continuó avanzando. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, los físicos comenzaron a investigar la estructura interna del átomo. En 1897, J.J. Thomson identificó el electrón como una partícula con carga negativa. Este hallazgo proporcionó una base microscópica para entender la electricidad. La corriente eléctrica podía interpretarse como el movimiento ordenado de electrones a través de un conductor. Las cargas ya no eran solo conceptos abstractos, se vinculaban con componentes específicos de la materia. Más adelante, la teoría cuántica y la física del estado sólido explicarían con mayor detalle cómo los electrones se comportan dentro de los materiales. Se distinguirían conductores, semiconductores y aislantes según la estructura electrónica de sus átomos. Estas explicaciones surgieron de investigaciones cuidadosas, desarrolladas a lo largo de varias décadas. A medida que avanzaba el siglo XX, la electricidad se integró en sistemas cada vez más complejos: motores, redes de comunicación, dispositivos electrónicos. Sin embargo, cada uno de estos desarrollos
descansaba sobre una base construida lentamente. La historia completa no está marcada por un solo descubrimiento decisivo. Se compone de observaciones pequeñas, de experimentos repetidos, de correcciones graduales. Desde el ámbar frotado en la antigüedad hasta las ecuaciones que describen campos invisibles, el proceso fue continuo. La electricidad no fue inventada, fue comprendida paso a paso. Cada generación añadió una pieza, con paciencia y método. El fenómeno siempre estuvo presente en la naturaleza. Los seres humanos aprendieron a reconocerlo, a describirlo y a utilizarlo. Hoy la electricidad circula de manera constante por redes extensas que cruzan continentes. Fluye en silencio por cables enterrados y por circuitos diminutos. Su presencia es discreta, casi imperceptible. Y sin embargo, su comprensión fue el resultado de siglos de observación tranquila. Al mirar hacia atrás, el recorrido parece amplio. Desde las primeras preguntas en la Grecia antigua hasta las teorías matemáticas del siglo XIX y las investigaciones atómicas del siglo XX, la electricidad reveló gradualmente su carácter. Lo hizo sin prisa, sin un único momento definitivo. Fue un aprendizaje prolongado, construido con atención sostenida. Y así, lo que comenzó como una ligera atracción entre ámbar y paja, terminó formando parte del tejido mismo de la vida moderna, siempre presente, siempre silenciosa. A medida que el siglo XIX avanzaba hacia su final, la electricidad comenzó a integrarse de forma estable en la vida cotidiana. No ocurrió de manera uniforme en todos los lugares. Algunas ciudades adoptaron antes los nuevos sistemas, mientras que otras tardaron más tiempo. El proceso fue gradual, apoyado en infraestructuras que requerían planificación y trabajo continuo. Las primeras redes eléctricas utilizaban corriente continua, similar a la producida por las pilas y los generadores iniciales. Estas redes eran adecuadas para distancias cortas. Sin embargo, presentaban dificultades cuando se intentaba transportar energía a mayores distancias. La pérdida de energía en los conductores limitaba su alcance práctico. Durante las últimas décadas del siglo XIX, se desarrollaron sistemas basados en corriente alterna. La corriente alterna cambia de dirección de forma periódica. Esta característica permite transformar el voltaje con mayor facilidad mediante dispositivos llamados transformadores. Al elevar el voltaje para el transporte y reducirlo para el consumo, se podían minimizar las pérdidas energéticas en largas distancias. El desarrollo de transformadores eficientes fue posible gracias a la comprensión previa de la inducción electromagnética descrita por Faraday. Ingenieros y científicos aplicaron esos principios con precisión técnica. Las redes de corriente alterna demostraron ser más adecuadas para la distribución amplia de electricidad. Al mismo tiempo, se establecieron estándares eléctricos. Se definieron unidades de medida como el voltio, el amperio y el ohmio, en honor a investigadores que habían contribuido a su comprensión. Estas unidades permitieron describir con claridad la diferencia de potencial, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. El lenguaje de la electricidad se volvió más preciso. En paralelo, la investigación científica continuó profundizando en la naturaleza de la carga eléctrica. La identificación del electrón como portador de carga negativa llevó a nuevas preguntas sobre la estructura del átomo.
Experimentos posteriores mostraron que los átomos contienen un núcleo central con carga positiva, rodeado por electrones en movimiento. A comienzos del siglo XX, el modelo atómico fue refinado. La mecánica cuántica ofreció una descripción más detallada del comportamiento electrónico. Se comprendió que los electrones no orbitan el núcleo como planetas alrededor de una estrella, sino que ocupan regiones descritas por funciones matemáticas. Estas regiones determinan cómo los electrones interactúan entre sí y con campos eléctricos externos. Este conocimiento permitió explicar por qué algunos materiales conducen electricidad con facilidad y otros no. En los conductores, como el cobre, los electrones externos pueden moverse con relativa libertad. En los aislantes, esos electrones están más firmemente ligados a los átomos. Entre ambos extremos se encuentran los semiconductores, cuyo comportamiento puede modificarse mediante la incorporación de pequeñas cantidades de otros elementos. La comprensión de los semiconductores condujo décadas más tarde al desarrollo de dispositivos electrónicos compactos. El transistor, inventado en 1947, utilizó propiedades eléctricas de materiales como el germanio y el silicio para amplificar y controlar señales. Aunque este avance pertenece a una etapa posterior, descansa sobre principios eléctricos establecidos con anterioridad. Mientras tanto, la generación de electricidad evolucionó hacia métodos cada vez más diversos. Además de centrales térmicas impulsadas por carbón o gas, se desarrollaron centrales hidroeléctricas que aprovechaban el movimiento del agua. Posteriormente, se incorporaron centrales nucleares y, más adelante, sistemas basados en energía solar y eólica. En todos los casos, el objetivo era convertir alguna forma de energía primaria en electricidad mediante generadores electromagnéticos. El principio físico subyacente permanecía constante. Un conductor que se mueve en un campo magnético experimenta una fuerza que desplaza cargas eléctricas. Este desplazamiento produce corriente. La simplicidad conceptual de este mecanismo contrasta con la complejidad técnica de las instalaciones que lo aplican. En el ámbito científico, la electricidad también se integró en teorías más amplias. La teoría electromagnética de Maxwell fue incorporada a la física moderna. Más adelante, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica ampliaron el marco conceptual. El electromagnetismo se convirtió en una de las 4 interacciones fundamentales conocidas de la naturaleza. El estudio detallado de las interacciones electromagnéticas permitió comprender fenómenos tan diversos como la propagación de ondas de radio, la estructura de los enlaces químicos y el comportamiento de la luz. Aunque estos temas abarcan áreas distintas, comparten una base común en las propiedades eléctricas de las partículas. La electricidad, que comenzó como una curiosidad relacionada con el ámbar, resultó estar vinculada a la estructura profunda del universo. Sin embargo, este reconocimiento no surgió de manera repentina. Fue el resultado de acumulaciones sucesivas de datos experimentales y formulaciones teóricas cuidadosas. En la vida cotidiana, la presencia de la electricidad se volvió tan habitual que dejó de llamar la atención. La iluminación eléctrica sustituyó progresivamente a las lámparas de aceite y gas. Los motores eléctricos impulsaron tranvías y maquinaria industrial. Los sistemas de comunicación
Primero el telégrafo y luego el teléfono utilizaron señales eléctricas para transmitir información a distancia. Cada aplicación representaba una adaptación práctica de principios descubiertos décadas antes. No hubo un salto abrupto. Más bien, hubo una transición progresiva desde la experimentación académica hacia la infraestructura pública. Con el paso del tiempo, la electricidad se integró en sistemas domésticos, electrodomésticos, calefacción eléctrica, dispositivos electrónicos. Estos desarrollos ocurrieron a lo largo del siglo XX, apoyados en redes ya consolidadas. En paralelo, el estudio fundamental continuó en laboratorios de física. Se investigaron propiedades como la superconductividad, descubierta en 1911 por Heike Kamerlingh Onnes. Se observó que ciertos materiales, a temperaturas muy bajas, pueden conducir electricidad sin resistencia. Este fenómeno confirmó que el comportamiento eléctrico depende de condiciones microscópicas específicas. A mediados del siglo XX, la teoría cuántica de campos proporcionó una descripción más completa de las interacciones electromagnéticas. La electrodinámica cuántica explicó con gran precisión cómo las partículas cargadas intercambian energía a través de fotones. Aunque estos desarrollos pertenecen a un nivel abstracto, se apoyan en la misma noción básica de carga eléctrica identificada siglos antes. De esta manera, la historia del descubrimiento de la electricidad no concluye con la construcción de generadores o redes. Continúa en la investigación teórica y en la exploración de nuevas aplicaciones. Sin embargo, el ritmo de esta historia es constante. No está marcado por episodios aislados, sino por una continuidad serena. Al observar el recorrido completo, se percibe una transición gradual. Desde observaciones simples en la antigüedad, pasando por experimentos controlados en la era moderna, hasta teorías matemáticas sofisticadas. Cada etapa añadió claridad sin borrar lo anterior. La electricidad siempre estuvo presente en la naturaleza, en las tormentas, en los organismos vivos, en la estructura atómica. Lo que cambió fue la capacidad humana para describirla y utilizarla con precisión. Ese proceso tomó tiempo, se extendió a lo largo de generaciones, fue guiado por preguntas tranquilas y respuestas parciales, y así el Tadjelahi, conocimiento sobre la electricidad, se asentó, poco a poco, como una parte estable del entendimiento humano del mundo físico. Con el paso de las décadas, la electricidad dejó de percibirse como un descubrimiento reciente. Se convirtió en una presencia estable, integrada en la organización cotidiana de las sociedades. Sin embargo, su comprensión científica siguió profundizándose de manera tranquila, casi silenciosa. En los laboratorios del siglo XX, el estudio del comportamiento eléctrico de los materiales adquirió mayor precisión. Se desarrollaron técnicas para medir corrientes extremadamente pequeñas y diferencias de potencial muy bajas. Los instrumentos se volvieron más sensibles. Esto permitió observar fenómenos que antes permanecían ocultos. Uno de esos fenómenos fue el efecto fotoeléctrico. Se había observado que ciertos metales emiten electrones cuando reciben luz de suficiente frecuencia. A comienzos del siglo XX, Albert Einstein explicó este comportamiento utilizando la idea de cuantos de luz, más tarde llamados fotones. La electricidad, en este caso, se relacionaba con la energía luminosa de forma directa.
Este tipo de observaciones mostró que la electricidad no era solo una cuestión de cables y generadores. También estaba presente en interacciones microscópicas entre radiación y materia. La frontera entre electricidad y luz, ya sugerida por Maxwell, se confirmaba con mayor detalle. Al mismo tiempo, la física del estado sólido avanzó con lentitud constante. Se comprendió que en los cristales los electrones ocupan niveles de energía organizados en bandas. La estructura de estas bandas determina si un material es conductor, semiconductor o aislante. Esta explicación, basada en principios cuánticos, proporcionó fundamentos sólidos para la electrónica moderna. El desarrollo de circuitos electrónicos permitió controlar corrientes diminutas con gran precisión. Los transistores reemplazaron progresivamente a las válvulas termoiónicas. Eran más pequeños, más eficientes y más duraderos. La electricidad empezó a circular por dispositivos cada vez más compactos. Con el tiempo, se integraron millones de transistores en un solo chip de silicio. Estos circuitos integrados dieron origen a computadoras más accesibles. Aunque la informática pertenece a un campo específico, su funcionamiento depende por completo del movimiento ordenado de cargas eléctricas. Mientras tanto, la producción de energía eléctrica continuó diversificándose. Las centrales hidroeléctricas aprovecharon la energía potencial del agua en movimiento. Las centrales térmicas utilizaron vapor generado por combustibles fósiles o por reacciones nucleares. En todos los casos, turbinas conectadas a generadores convertían energía mecánica en corriente eléctrica mediante inducción electromagnética. Más recientemente, se han desarrollado sistemas solares fotovoltaicos que transforman directamente la luz en electricidad. Estos dispositivos utilizan el efecto fotoeléctrico en materiales semiconductores. También se han instalado turbinas eólicas que convierten la energía cinética del viento en electricidad. Aunque los métodos varían, el principio fundamental sigue siendo coherente con las leyes descritas en el siglo XIX. A nivel microscópico, la electricidad se entiende como el resultado de la interacción entre partículas cargadas. Los electrones poseen carga negativa. Los protones poseen carga positiva. Estas cargas interactúan mediante el campo electromagnético. Las ecuaciones que describen estas interacciones permanecen consistentes con las formulaciones establecidas hace más de un siglo. La precisión alcanzada en las mediciones modernas es notable. Se pueden detectar variaciones extremadamente pequeñas en campos eléctricos y magnéticos. Esta exactitud ha permitido desarrollar tecnologías como la resonancia magnética, que utiliza principios electromagnéticos para obtener imágenes del interior del cuerpo humano. Nuevamente, aplicaciones prácticas que descansan sobre fundamentos establecidos con paciencia. A lo largo de todo este proceso, la electricidad ha sido descrita con mayor claridad. Pero su esencia no ha cambiado. Es una manifestación de la interacción entre cargas. Es un aspecto fundamental de la materia. En la vida cotidiana, la electricidad fluye sin ruido visible. Enciende luces, alimenta motores, permite la transmisión de información. La mayoría de estos procesos ocurren sin que se perciba el movimiento real de los electrones. El fenómeno es invisible, aunque sus efectos sean constantes. Si se observa la historia completa, se aprecia una continuidad.
Desde el ámbar frotado en la antigüedad hasta los circuitos microscópicos actuales, la electricidad ha sido revelada paso a paso. No hubo un único instante decisivo. Hubo una sucesión de preguntas y respuestas. Cada generación recibió un conjunto de conocimientos y añadió pequeñas correcciones o ampliaciones. La comprensión se afinó gradualmente. Las teorías se ajustaron a nuevos datos. Los instrumentos mejoraron. Con el tiempo, la electricidad pasó de ser una curiosidad aislada a convertirse en un componente esencial del pensamiento científico. Se integró en la física, en la química, en la biología. Se convirtió en parte de la explicación de procesos tan diversos como la contracción muscular o la transmisión de señales nerviosas. Las células del cuerpo humano utilizan gradientes eléctricos para funcionar. Las neuronas transmiten impulsos mediante cambios en el potencial eléctrico de sus membranas. Estos procesos, descritos con detalle en el siglo XX, muestran que la electricidad no es solo una herramienta tecnológica, es también un fenómeno biológico. Así, el recorrido histórico se amplía. La electricidad no pertenece únicamente a laboratorios o centrales energéticas. Está presente en organismos vivos y en estructuras microscópicas. Su estudio atraviesa disciplinas, y aún así, su comprensión básica permanece simple. Cargas que se atraen o se repelen, campos que se extienden en el espacio, corrientes que fluyen cuando existe un camino disponible. Al considerar esta trayectoria, la historia parece menos una serie de eventos aislados y más una acumulación tranquila de observaciones. Desde la filosofía natural hasta la física moderna, el proceso ha sido continuo. Hoy, la electricidad forma parte del entorno habitual. Está incorporada en infraestructuras, en dispositivos, en sistemas de comunicación. Su presencia es constante, aunque rara vez visible. Lo que comenzó como una leve atracción entre partículas ligeras se transformó, con el paso de los siglos, en una comprensión amplia de una de las interacciones fundamentales del universo. El camino fue largo, fue paciente, y se construyó con atención sostenida. En esa continuidad serena descansa la historia completa de descubrimiento de la electricidad. Si se contempla la historia en su conjunto, se advierte que el descubrimiento de la electricidad no fue un acontecimiento aislado, sino una expansión lenta del conocimiento humano. Cada época añadió una capa de comprensión. Ninguna anuló por completo a la anterior. Más bien, la incorporó dentro de un marco más amplio. En los siglos antiguos, el fenómeno era visible solo en formas simples. Un trozo de ámbar frotado, una piedra que atraía hierro, un pez capaz de producir descargas. No había una teoría unificada, solo observaciones cuidadosas. Con el tiempo, esas observaciones se transformaron en experimentos. Los instrumentos permitieron repetir efectos bajo condiciones controladas. Se distinguieron materiales conductores y aislantes. Se definieron tipos de carga. Se desarrollaron formas de almacenar electricidad. La invención de la pila voltaica marcó un punto de estabilidad. Por primera vez, la corriente podía mantenerse durante un periodo prolongado. Esto abrió la posibilidad de estudiar la electricidad como flujo continuo y no solo como acumulación estática.
La relación entre electricidad y magnetismo surgió después. No fue una conclusión inmediata. Fue el resultado de notar pequeños desvíos en una aguja de brújula. A partir de ahí, se formularon leyes matemáticas que describieron esas interacciones con precisión creciente. La inducción electromagnética mostró que el movimiento podía generar corriente. Este principio permitió construir generadores y motores. De ese modo, la electricidad comenzó a integrarse en sistemas productivos. La formulación matemática de Maxwell dio coherencia al conjunto. Sus ecuaciones describieron campos eléctricos y magnéticos como aspectos interrelacionados de un mismo fenómeno. Más tarde, la confirmación experimental de las ondas electromagnéticas reforzó esa visión. Durante el siglo XX, la explicación se desplazó hacia el interior del átomo. Se identificaron partículas cargadas. Se comprendió que la corriente eléctrica corresponde al movimiento ordenado de electrones. Las leyes macroscópicas encontraron una base microscópica. La física cuántica permitió describir con mayor detalle cómo los electrones ocupan niveles de energía en los materiales. Este conocimiento hizo posible el desarrollo de la electrónica moderna. Sin embargo, los principios fundamentales permanecieron consistentes con descubrimientos anteriores. La electricidad también encontró un lugar en la biología. Se reconoció que las células mantienen diferencias de potencial eléctrico a través de sus membranas. Estas diferencias permiten la transmisión de señales nerviosas y la contracción muscular. El fenómeno no era nuevo, solo su descripción se volvió más precisa. En todos estos campos, la investigación avanzó mediante observación cuidadosa y verificación experimental. No hubo un único momento de revelación total. Hubo un proceso continuo de ajuste y refinamiento. Con el paso del tiempo, el uso práctico de la electricidad se volvió común. Las ciudades incorporaron redes de distribución. Los hogares integraron dispositivos eléctricos. La energía fluía por cables casi invisibles. A pesar de su presencia constante, la electricidad sigue siendo una manifestación de principios simples. Cargas que interactúan, campos que ejercen fuerzas, energía que se transforma de una forma a otra. Si se observa con atención, la historia del descubrimiento de la electricidad es también la historia del método científico. Una secuencia de hipótesis, experimentos y correcciones. Una acumulación de datos organizados en teorías coherentes. Cada etapa dependió de herramientas disponibles en su momento. Desde el ámbar y la seda hasta galvanómetros y aceleradores de partículas. Los instrumentos ampliaron la capacidad de observación, pero el fenómeno en sí permaneció constante. La electricidad estuvo siempre en la naturaleza, en las tormentas eléctricas, en los procesos químicos, en la estructura atómica. La diferencia fue la capacidad humana para reconocer patrones y formular explicaciones. Al recorrer este camino histórico, se percibe una transición desde lo visible hacia lo invisible. Al principio, solo se observaban efectos superficiales. Más tarde, se comprendieron estructuras internas. Finalmente, se describieron interacciones fundamentales. Sin embargo, incluso con las teorías actuales, la electricidad no es algo separado del resto del mundo físico. Forma parte de un conjunto de interacciones que gobiernan el comportamiento de la materia y la energía.
La narrativa completa no requiere dramatización. Es suficiente conseguir el hilo de los descubrimientos. Cada uno enlaza con el anterior de manera natural, desde una chispa breve hasta una corriente continua, desde una brújula que se desvía hasta ecuaciones diferenciales, desde una pila rudimentaria hasta redes eléctricas extensas. El proceso fue prolongado, fue paciente y continúa en la investigación contemporánea, aunque sus fundamentos ya estén bien establecidos. Al mirar hacia atrás, el recorrido parece ordenado, no por haber sido simple, sino por haber sido constante. Una exploración que avanzó con preguntas moderadas y respuestas parciales. Así, la electricidad dejó de ser un misterio aislado y se convirtió en un componente estable del conocimiento humano. Su descubrimiento fue gradual, su comprensión progresiva, y en esa progresión lenta se encuentra la esencia de su historia. Al acercarnos al final de este recorrido, resulta útil observar la historia desde cierta distancia. No como una secuencia de nombres o fechas, sino como un proceso continuo de atención sostenida hacia un fenómeno natural. La electricidad nunca estuvo oculta en el sentido estricto. Sus manifestaciones eran visibles en el cielo, en ciertos animales, en materiales frotados. Lo que faltaba era un marco que permitiera reunir esos hechos dispersos dentro de una explicación coherente. Ese marco comenzó a tomar forma cuando la observación se volvió sistemática, cuando los experimentos pudieron repetirse, cuando los resultados pudieron medirse y compararse. La regularidad permitió extraer leyes. Las leyes describieron relaciones entre carga y fuerza, entre corriente y campo magnético, entre variación de campo y corriente inducida. Estas relaciones no surgieron completas, se ajustaron con el tiempo. Las matemáticas ofrecieron un lenguaje adecuado para expresar esas conexiones. Las ecuaciones no añadieron misterio, añadieron claridad, permitieron prever comportamientos antes de observarlos directamente. Con el tiempo, la electricidad dejó de percibirse como una sustancia. Se comprendió como una propiedad asociada a partículas y campos. La idea de un fluido eléctrico fue reemplazada por una descripción basada en cargas discretas. Ese cambio conceptual fue gradual. No implicó una ruptura abrupta con el pasado. Más bien, refinó ideas anteriores. A lo largo del siglo XX, la medición alcanzó niveles de precisión muy altos. Se determinaron valores fundamentales como la carga del electrón con gran exactitud. Se establecieron constantes físicas que describen la interacción electromagnética. Sin embargo, estos avances no alteraron el principio básico descubierto siglos antes. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen, corrientes generan campos magnéticos, campos variables generan corrientes. El mismo conjunto de reglas gobierna fenómenos microscópicos y macroscópicos, desde el funcionamiento de un circuito sencillo hasta la propagación de ondas de radio a través del espacio. La electricidad también desempeña un papel central en la química. Los enlaces entre átomos dependen de la distribución de electrones. Las reacciones químicas implican transferencias o reorganizaciones de carga. Así, la electricidad está presente en la estructura de las moléculas. En la biología, como ya se ha señalado, las células utilizan diferencias de potencial para mantener su equilibrio interno.
Los impulsos nerviosos consisten en variaciones controladas de voltaje a lo largo de membranas celulares. Estos procesos obedecen a leyes físicas bien establecidas. En todos estos contextos, la electricidad no es un fenómeno aislado. Es una expresión de interacciones fundamentales. Su estudio se entrelaza con muchas disciplinas. Si se vuelve al punto de partida, al ámbar frotado en la antigüedad, la distancia conceptual parece amplia. Sin embargo, la conexión es directa. El mismo fenómeno básico estaba presente. Lo que cambió fue el grado de comprensión. Cada generación heredó preguntas sin resolver. Algunas fueron respondidas. Otras condujeron a nuevas preguntas. El avance fue acumulativo. No hubo una única persona que descubriera la electricidad en su totalidad. Hubo observadores atentos en distintas épocas. Sus contribuciones se integraron lentamente en una estructura común. La historia no tiene un momento final definido. La investigación continúa. Aún se exploran propiedades eléctricas en nuevos materiales. Se estudian fenómenos a escalas extremadamente pequeñas. Se desarrollan aplicaciones con mayor eficiencia energética. Sin embargo, los fundamentos permanecen estables. Las leyes del electromagnetismo siguen describiendo con precisión un amplio rango de fenómenos. La comprensión alcanzada en el siglo XIX continúa siendo válida. Este carácter estable aporta una sensación de continuidad. La electricidad, una vez comprendida en sus principios básicos, se convirtió en un componente confiable del conocimiento científico. Su presencia cotidiana puede hacer que se la perciba como algo obvio. Pero esa familiaridad es el resultado de un proceso largo. Un proceso que comenzó con preguntas simples. El recorrido desde la curiosidad hasta la teoría consolidada fue pausado. Requirió observación cuidadosa, paciencia y verificación constante. Y así, la electricidad pasó de ser un fenómeno desconcertante a convertirse en una parte integrada del entendimiento humano del mundo físico. Sin ruido, sin prisa, solo mediante la suma tranquila de descubrimientos sucesivos. En el presente, la electricidad forma parte del paisaje cotidiano, con una naturalidad que habría sido difícil de imaginar en siglos anteriores. Su presencia ya nos sorprende. Se encuentra en la iluminación de una habitación tranquila, en el funcionamiento silencioso de un dispositivo, en el leve flujo de datos que atraviesa redes invisibles. Las redes eléctricas actuales son extensas y están interconectadas. Generadores situados a grandes distancias producen corriente que viaja por líneas de alta tensión. Transformadores ajustan el voltaje para su distribución segura. Todo el sistema opera según principios establecidos hace más de un siglo. Al mismo tiempo, la producción de electricidad continúa diversificándose. La energía solar y la energía eólica ocupan un lugar creciente junto a fuentes tradicionales. En cada caso, el objetivo es el mismo: convertir una forma de energía disponible en corriente eléctrica utilizable. En el ámbito científico, la investigación se ha orientado hacia materiales más eficientes. Se estudian superconductores que operen a temperaturas más altas. Se desarrollan semiconductores con propiedades específicas para mejorar el rendimiento energético. Estos avances se apoyan en teorías consolidadas, refinadas con herramientas modernas.
La miniaturización de dispositivos electrónicos ha alcanzado escalas muy pequeñas. Los componentes de un microprocesador contienen estructuras medidas en nanómetros. Sin embargo, el principio básico sigue siendo el control del movimiento de electrones dentro de materiales sólidos. En laboratorios de física se exploran fenómenos eléctricos en condiciones extremas. Campos muy intensos, temperaturas muy bajas, escalas temporales muy breves. Estas investigaciones amplían detalles, pero no alteran las leyes fundamentales conocidas. La electricidad también es central en las comunicaciones actuales. Las señales que transportan información se basan en variaciones controladas de corriente y voltaje. Incluso cuando la información viaja mediante fibras ópticas, la generación y detección de esas señales depende de dispositivos eléctricos. A lo largo de este recorrido histórico, la electricidad ha pasado de ser un fenómeno observado con asombro a convertirse en un elemento integrado en la comprensión científica. Ya no se percibe como algo extraño. Se entiende como una manifestación regular de la interacción entre cargas. Las tormentas siguen produciendo relámpagos. Los organismos vivos siguen utilizando gradientes eléctricos. Los átomos siguen organizando sus electrones según niveles de energía definidos. La naturaleza no ha cambiado. Lo que cambió fue la capacidad humana para describir con precisión estos procesos. Mirando hacia atrás, se aprecia una continuidad serena. Desde la Grecia antigua hasta los laboratorios contemporáneos, la electricidad fue revelándose con paciencia. No hubo un único descubridor. Hubo una sucesión de observadores atentos. Cada uno aportó una pieza, una medición más exacta, una ecuación más clara, un experimento mejor diseñado. Las piezas se ensamblaron lentamente. Hoy, cuando se enciende una luz, rara vez se piensa en el ámbar frotado por manos antiguas. Sin embargo, existe una línea directa entre aquel gesto sencillo y las redes eléctricas modernas. Ambos pertenecen a la misma historia. La historia del descubrimiento de la electricidad es, en esencia, la historia de una comprensión acumulativa, de cómo una fuerza natural siempre presente fue reconocida, medida y descrita con creciente detalle. No fue inventada. No apareció de repente. Fue comprendida paso a paso. Y ahora, en el silencio de la noche iluminada suavemente, la electricidad continúa fluyendo, invisible, constante, integrada en el mundo humano. La curiosidad que la reveló sigue siendo la misma que impulsa nuevas preguntas, pero los fundamentos permanecen firmes. Así concluye este recorrido tranquilo, una historia larga, una exploración paciente, una fuerza natural que, al ser comprendida, se volvió parte del tejido cotidiano de la vida. Y en esa continuidad silenciosa, la electricidad permanece.